Los escritos de Lucía se resintieron siempre de su falta de formación cultural suficiente. Pero lo que en otras hubiera sido un defecto irreparable, en Lucía fue suplido con sus grandes dotes naturales. Sus dotes literarias podrían resumirse así: claridad y precisión de conceptos, sentimientos delicados y profundos, una ironía delicada, nunca hiriente, una extraordinaria memoria para fijar detalles y circunstancias. Lucía, es verdad, se siente inspirada al escribir. Tiene una presencia especial de Dios en los momentos de redacción. Pero es necesario distinguir entre aquello que la hermana Lucía nos presenta como mensaje del cielo y aquello que ella misma nos presenta como reflexión o interpretación suya. ¿Por qué se llama el género literario memorias? Los tres videntes de Fátima recibieron, al parecer, el mandato en común de la Virgen de aprender a leer. La Virgen vino pronto para llevarse al cielo a Francisco y a Jacinta. Lucía, por el contrario, quedaba en esta vida, como le dijo la Virgen, para hacerme conocer y amar, sobre todo con sus escritos, a los que llamamos memorias. Los escritos se llaman memorias porque efectivamente es a este género literario al que más se asemejan. Puede afirmarse que la hermana Lucía nunca escribió nada por voluntad propia. Ella no sabía en absoluto lo que podía significar la palabra memoria, si no era como facultad del recuerdo. Ella misma nos dice en alguna parte que, no sabiendo cómo cumplir el mandato que había recibido de escribir sobre la vida de Jacinta, se le ocurrió hacerlo con toda naturalidad, dirigiéndose al señor obispo como quien cuenta una historia, con los recuerdos que conserva. Por tanto, no hay que tomar estos escritos como cartas. Se trata de un género literario en el que el autor pretende comunicar sus recuerdos, referentes a sí mismo o a otros. Lucía nació el 22 de marzo de 1907, en Ajustrel, a las 7 de la tarde. Siendo la última de 7 hermanos, tuvo una infancia de mimos y de privilegios, en la que no faltaron disgustos y desgracias familiares, bien superadas por aquella mujer ejemplar que era su madre. A los 6 años hace su primera comunión y comienza su vida de pastora. Ya en 1916 son sus primos Francisco y Jacinta Marto quienes la acompañan exclusivamente. Es el año de las apariciones de la Virgen. En ellas Lucía ocupa un lugar especial, ya que es la única que habla con ella y la que recibe un mensaje especial para ser comunicado en el futuro. Es la única que habría de quedar por más tiempo en este mundo para cumplir su misión. Pasadas las apariciones, la situación de Lucía era la de una vidente, con todos los riesgos que ello comporta. Y una de las primeras preocupaciones del recién nombrado obispo de la diócesis restaurada de Leiría fue atender a su educación y retraerla de los peligros que podría sufrir en aquel medio ambiente de milagrería y maravillosismo. El día 17 de junio de 1921 entraba como educanda en el colegio que las hermanas de Santa Dorotea tienen todavía en el Vilar, hoy ya unido a Oporto. Recojamos un retrato fisionómico de la época que responde perfectamente a fotografías conocidas. Cabeza alta y ancha, ojos castaños grandes y vivos, cejas poco densas, nariz chata, boca ancha, labios gruesos, barbilla redonda, cara algo más de lo natural, cabellos rubios y finos,
de estatura baja, pero alta para su edad. Facciones vastas, pero rostro simpático. Aire de gravedad y de inocencia. Viva, inteligente, pero modesta y sin pretensiones. Manos gruesas, de trabajo, de tamaño regular. Lucía, ya antes de entrar en el colegio, había tenido algunos vagos deseos de consagrarse a Dios en la vida religiosa, y la primera idea fue para las carmelitas. Pero el ejemplo y el agradecimiento hacia sus formadoras le decidió a escoger el Instituto de Santa Dorotea. En ese tiempo las Doroteas portuguesas tenían el noviciado en Tui, y allí se dirigió la ya joven Lucía a sus 18 años. El 25 de octubre de 1925 hasta el 20 de julio de 1926 llega al noviciado de Tui para completar su postulantado. El 2 de octubre del año de 1926 comienza su noviciado. 2 años de noviciado para profesar el día 3 de octubre de 1928. A finales de mayo de 1946 se le ordena volver a Portugal. Es destinada a la casa de Sardao, en Vilanova de Gaia, cerca de Oporto. Y finalmente alcanza del Papa Pío XII la gracia de la transferencia a las Carmelitas. Allí entra el día 25 de marzo de 1948 en su casa de Coimbra. Primera memoria. Retrato de Jacinta. La compañía de Jacinta y Francisco se me hacía a veces bastante antipática, por su carácter demasiado susceptible. La menor contrariedad que siempre hay entre niños cuando juegan era suficiente para que enmudeciese y se amohinara, como nosotros decíamos. Sin embargo, tenía muy buen corazón, y el buen Dios le había dotado de un carácter dulce y tierno, amable y atractivo. Me buscaban casi siempre para jugar. Jugábamos junto a un pozo que tenían mis padres en el huerto. Los juegos preferidos eran casi siempre jugar a las chinas y a los botones. Cuando nos llamaban para comer, me encontraba sin botones en el vestido, pues casi siempre ella me los había ganado, y esto era suficiente para que mi madre me regañase. ¿Cómo conseguir que ella me los devolviera si además de enfadarse tenía también el defecto de ser agarrada? Quería guardarlos para el juego siguiente y así no tener que arrancar los suyos. Solo amenazándola de que no volvería a jugar más, era como lo conseguía. En las horas de la siesta, mi madre daba a sus hijos el catecismo, sobre todo cuando se aproximaba la Cuaresma, porque decía: no quiero quedar avergonzada cuando el prior os pregunte la doctrina. Y Jacinta también estaba allí. Un día que jugábamos en casa de mi padre, me tocó a mí mandarla a ella. Mi hermano estaba sentado junto a la mesa escribiendo. Le mandé que le diera un abrazo y un beso, pero ella respondió: «Eso no, mándame otra cosa. ¿Por qué no me mandas besar a aquel Cristo que está allí?» «Pues sí», le respondí. «Sube encima de una silla, tráelo aquí y de rodillas le das 3 abrazos y 3 besos. Uno por Francisco, otro por mí y otro por ti. A nuestro Señor le doy todos los que quieras». Y corrió a buscar el crucifijo. Lo besó y lo abrazó con tanta devoción que nunca más me olvidé de aquello. Después mira con atención al Señor y pregunta: ¿por qué está nuestro Señor así clavado en una cruz? Porque murió por nosotros. Cuéntame cómo fue. Yo conocía la pasión del Señor como una historia, y comencé a contar a mis compañeros la historia de nuestro Señor, como yo la llamaba, con todo detalle. Al oír contar los sufrimientos de nuestro Señor, la pequeña se enterneció y lloró. Pobrecito nuestro Señor, yo no debo cometer ningún pecado. No quiero que nuestro Señor sufra más.
Jacinta continuamente me hacía preguntas sobre Jesús escondido. Recuerdo que un día me preguntó: ¿cómo es que tantas personas reciben al mismo tiempo a Jesús escondido? ¿Es un bocadito para cada uno? No, ¿no ves que son muchas formas y en cada forma hay un niño? Ay, madre, cuántos disparates le habré dicho. Entretanto, señor obispo, llegué a la edad en que mi madre mandaba a sus hijos a guardar el rebaño. Di la noticia a mis compañeros y les dije que ya no podría jugar más con ellos. A los dos pequeños les costaba mucho separarse de mí. Por ello, pedían continuamente a su madre que les dejase también a ellos guardar su rebaño. Mi tía, tal vez para verse libre de tantas súplicas, a pesar de que todavía eran muy pequeños, les confió el cuidado de sus ovejas. Aquí tenemos, reverendísimo señor obispo, a Jacinta en su nueva vida de pastorcita. A las ovejas nos las ganábamos a fuerza de distribuir entre ellas nuestra merienda. Por eso, cuando llegábamos al pasto, podíamos jugar tranquilos, porque ellas no se apartaban de nosotros. Éramos muy aficionados al baile. Cualquier instrumento que oíamos tocar a los otros pastores nos hacía bailar. Jacinta, a pesar de ser tan pequeña, tenía para eso un arte especial. Nos habían recomendado que después de la merienda rezáramos el rosario, pero como todo el tiempo nos parecía poco para jugar, encontramos una buena manera de acabar pronto. Pasábamos las cuentas diciendo solamente Ave María, Ave María, Ave María. Cuando llegábamos al fin del misterio decíamos muy despacio Padre nuestro. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, como se suele decir, teníamos rezado el rosario. A Jacinta le agradaba mucho tomar los corderitos blancos, sentarse con ellos en brazos, abrazarlos, besarlos y por la noche traérselos a casa a cuestas para que no se cansasen. Un día, al volver a casa, se puso en medio del rebaño. «Jacinta, ¿para qué vas ahí en medio de las ovejas?», pregunté. «Para hacer como nuestro Señor, que en aquella estampa que me dieron también estaba así, en medio de muchas y con una en los hombros». El día 13 de mayo de 1917. Escogimos este día para apacentar nuestro rebaño, la propiedad perteneciente a mis padres, llamada Cova de Iría. No me detengo ahora a contar lo que pasó en este día, porque vuestra excelencia ya lo sabe todo. Debo decir que hay algunas cosas en las manifestaciones de Nuestra Señora que habíamos convenido no decirlas, y fue Jacinta quien, no pudiendo contener para sí tanta alegría, quebrantó nuestro contrato de no decir nada a nadie. «Jacinta, ven a jugar. Hoy no quiero jugar». «¿Por qué no quieres jugar?» «Porque estoy pensando que aquella señora nos dijo que rezásemos el rosario e hiciésemos sacrificios por la conversión de los pecadores. Ahora, cuando recemos el rosario, tenemos que rezar las Ave Marías y el Padre Nuestro entero. ¿Y qué sacrificios podemos hacer?» Francisco pensó enseguida en un sacrificio. «Vamos a darle nuestra comida a las ovejas, y así haremos el sacrificio de no comer». Aquella señora también dijo que iban muchas almas al infierno. ¿Pero qué es el infierno? Es una cueva de bichos y una hoguera muy grande, y allá van los que hacen pecados y no se confiesan, y permanecen allí siempre ardiendo. ¿Y nunca más salen de allí? No. ¿Ni después de muchos años? No, el infierno nunca se termina. ¿Y el cielo tampoco acaba? Quien va al cielo nunca más sale de allí. ¿Y el que va al infierno tampoco? ¿No ves que son eternos, que nunca se acaban? ¿Y los que allí están en el infierno ardiendo nunca se mueren y no se convierten en ceniza? Pobrecitos, tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos. Qué buena es Nuestra Señora, nos prometió llevarnos al cielo. Jacinta tomó tan a pecho el sacrificio por la conversión de los pecadores que no dejaba escapar ninguna ocasión. Había allí unos niños, hijos de dos familias de Moita, que pedían de puerta en puerta:
Los encontramos un día que íbamos con las ovejas. Jacinta, cuando los vio, nos dijo: ¿damos nuestra merienda a aquellos pobrecitos por la conversión de los pecadores? Y corrió a llevársela. Por la tarde me dijo que tenía hambre. Había algunas encinas y robles. Las bellotas estaban todavía bastante verdes. Sin embargo, le dije que podíamos comer de ellas. Francisco subió a la encina para llenarse los bolsillos, pero a Jacinta le pareció mejor comer bellotas amargas de los robles para hacer mejor los sacrificios. Y así saboreamos aquella tarde aquel delicioso manjar. Jacinta tomó esto por uno de sus sacrificios habituales. Cogía las bellotas amargas o las aceitunas de los olivas. Las como porque son amargas, para convertir a los pecadores. No fueron solamente estos nuestros ayunos. Acordamos dar a los niños nuestra comida siempre que los encontrásemos, y las pobres criaturas, contentas con nuestra generosidad, procuraban encontrarnos esperándonos en el camino. ¿Quién me diera ver al Santo Padre? Viene aquí tanta gente y el Santo Padre no viene nunca. Un día mi padre y mi tío fueron avisados para que nos llevasen al día siguiente a la administración del concejo. Mi tío dijo que no llevaba a sus hijos, pero mi padre pensaba de otra manera. A la mía la llevo, que se las arregle con ellos, que yo de estas cosas no entiendo nada. Aprovecharon entonces la ocasión para meternos todo el miedo posible. Al día siguiente, al pasar por casa de mi tío, mi padre le esperó un momento. Corrí a la cama de Jacinta a decirle adiós. En la duda de no volver a vernos, la abracé y la pobre niña me dijo llorando: si ellos te matan, les dices que Francisco y yo somos también como tú y que queremos morir contigo. Y yo voy ahora con Francisco al pozo a rezar mucho por ti. Cuando por la noche volví, corrí al pozo y allí estaban los dos de rodillas, echados sobre el brocal, con la cabecita entre las manos llorando. Cuando me vieron quedaron sorprendidos. ¿Tú estás aquí? Vino tu hermana a buscar agua y nos dijo que ya te habían matado. Hemos rezado y llorado tanto por ti. Pasaban así los días de Jacinta, cuando nuestro Señor le mandó la neumonía que la postró en cama. En las vísperas de la enfermedad decía: me duele tanto la cabeza y tengo tanta sed, pero no quiero beber para sufrir por los pecadores. O decía también: cada vez me cuesta más trabajo tomar la leche y los caldos, pero lo hago sin decir nada, por amor a nuestro Señor y al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madrecita del Cielo. Hubo un momento en el que se recuperó un poco. Un día me mandó llamar. Allí fui corriendo y me dijo: Nuestra Señora ha venido a vernos y ha dicho que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo. A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí, y me contestó que iría a un hospital y que allí sufriría mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Me dijo que no. Ay, si tú fueses conmigo, lo que más me cuesta es ir sin ti. Cuando llegó el momento de partir para el cielo su hermanito, ella le hizo sus recomendaciones. Da muchos saludos míos a nuestro Señor y a Nuestra Señora, y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para convertir a los pecadores y para reparar al Inmaculado Corazón de María. Cuando la llegó el día de ir al hospital, de verdad allí tuvo que sufrir mucho. Volvió aún por algún tiempo a casa de sus padres. Tenía una gran herida abierta en el pecho, cuyas curas diarias sufría sin una queja, sin mostrar las menores señales de enfado. Lo que más le costaba eran las frecuentes visitas e interrogatorios de las personas que la buscaban. Pero de nuevo la Santísima Virgen visitó a Jacinta para anunciarle nuevas cruces y sacrificios. Nuestra Señora me ha dicho que voy a ir a Lisboa, a otro hospital, que no volveré a verte ni a mis padres, que después de sufrir mucho moriré sola, pero que no tenga miedo.
A veces besaba un crucifijo y abrazándolo decía: ¿y voy a morir sin recibir a Jesús escondido? Si me lo trajese Nuestra Señora cuando me viniese a buscar. Una vez le pregunté: ¿qué vas a hacer en el cielo? Voy a amar mucho a Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Pediré mucho por ti, por los pecadores, por el Santo Padre, por mis padres y hermanos y por todas esas personas que me han dicho que pida por ellas. Si le preguntaban si necesitaba alguna cosa, respondía: muchas gracias, no necesito nada. Y cuando se retiraban decía: tengo mucha sed, pero no quiero beber, se lo ofrezco a Jesús por los pecadores. ¿Qué te importa morir solita si Nuestra Señora te viene a buscar? Es verdad, no me importa nada, pero no sé cómo será. A veces no recuerdo que ella viene a buscarme, solo recuerdo que moriré sin que tú estés a mi lado. Llegó por fin el día de salir para el hospital de Lisboa. De Lisboa me mandó todavía decir que Nuestra Señora ya la había ido a ver, que le había dicho la hora y el día en que moriría, y me recomendaba que fuese muy buena. Comienza hablándonos de su infancia. Ella era la pequeña de 5 hermanas y un hermano. La primera cosa que aprendí, nos dice, fue el Ave María, porque mi madre tenía por costumbre tenerme en sus brazos mientras enseñaba a mi hermana Carolina, que era 5 años mayor que yo. Lucía era muy aficionada al baile. Ella confiesa que la pasión por el baile iba echando hondas raíces en su corazón y que si nuestro buen Dios no hubiese usado con ella su especial misericordia, por ahí el demonio me hubiese perdido. Llegó el día de la víspera de las primeras comuniones y el párroco llamó a los niños que se estaban preparando para decirles quiénes definitivamente iban a comulgar. Pero cuál no fue su tristeza cuando el párroco no la nombró. Comenzó entonces a llorar y reclinó la cabeza sobre sus rodillas como si estuviera con su madre. En ese momento entró en la iglesia un sacerdote al que el párroco había llamado para ayudarle a confesar y se encontró a Lucía pues llorando. Preguntó el motivo de las lágrimas y, al ser informado, la llevó a la sacristía, la examinó respecto a la doctrina y el misterio de la Eucaristía y después la volvió a llevar donde el señor párroco y le dijo: Padre Pena, vuestra reverencia puede dejar comulgar a esta pequeña. Ella entiende lo que hace mejor que muchas de esas. Esto nos habla de la madurez de la hermana Lucía con 6 años. El párroco replicó que era muy pequeña, que solo tenía 6 años, y el sacerdote le dijo que no importaba, que la responsabilidad la tomaba él. Se arrodilló ante el sacerdote y comenzó a hacer su confesión. Cuando terminó, vio que toda la gente se estaba riendo. ¿Qué había pasado? Su madre le dijo: Hija mía, ¿no sabes que la confesión se hace bajito, que es un secreto? Toda la gente te ha oído. Solo al final dijiste una cosa que nadie sabe lo que fue. Su madre en el camino a casa intentó sonsacarla, pero no obtuvo de Lucía más que un profundo silencio. Sin embargo, en esta memoria, la hermana Lucía nos revela aquel secreto. Dice que el buen sacerdote, después de escuchar su confesión, le dijo: Hija mía, tu alma es el templo del Espíritu Santo. Guárdala siempre pura, para que Él pueda continuar en ella su acción divina. Al oír estas palabras, Lucía preguntó al sacerdote cómo lo debía hacer, y el sacerdote le contestó de rodillas a los pies de Nuestra Señora: Pídele con mucha confianza que tome posesión de tu corazón, que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido hijo, y que lo guarde para él solo. En la iglesia había varias imágenes de Nuestra Señora, pero ella acudió al altar de Nuestra Señora del Rosario, porque estaba acostumbrada a rezar ante esta imagen, ya que sus hermanas solían arreglar este altar.
Se arrodilló ante ella y repitió varias veces esta humilde súplica. Con los ojos fijos en ella, le pareció que la Virgen le sonreía y que con su mirada y gesto de bondad le decía que sí. Quedó tan inundada de gozo que con dificultad conseguía articular las palabras. Su madre le hizo las últimas recomendaciones. Le indicó qué pedir a nuestro Señor cuando lo tuviese en el pecho y la despidió con estas palabras: sobre todo pide a nuestro Señor que te haga una santa. Estas palabras se la grabaron fuertemente en el corazón. Al llegar a la iglesia, corrió otra vez hacia el altar de Nuestra Señora para renovar esa súplica, contemplando la sonrisa que había percibido el día anterior. El momento de su primera comunión fue algo muy grande para ella que conservó en su corazón toda la vida. Cuando tuvo a Jesús en su pecho, enseguida le hizo la petición que su madre le había indicado: Señor, hazme una santa, guarda mi corazón siempre puro, para ti solo. Y ahí le apareció que nuestro Señor le dijo en el fondo del corazón estas palabras: la gracia que hoy te ha sido concedida permanecerá viva en tu alma, produciendo frutos de vida eterna. Ella nos habla que desde ese día perdió el gusto y el atractivo que empezaba a sentir por las cosas del mundo, y solamente se sentía bien en algún lugar solitario donde pudiese recordar esas delicias de su primera comunión. Lucía, al saber que tenía que escribir sobre la vida espiritual de Jacinta, sintió interiormente la necesidad de escribir y de revelar por fin las 2 primeras partes del secreto de julio de 1917. Por fin la revelación del secreto. ¿Cuáles eran esas 2 primeras partes? Pues por un lado era la visión del infierno y por otro la devoción al corazón inmaculado de María. Los demonios y las almas estaban sumergidos en fuego. Eran transparentes o negras, con formas humanas. Había gritos de dolor y gemidos de desesperación. Los demonios tenían formas horribles y asquerosas de animales espantosos. Dios quería implantar en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María y la comunión reparadora de los primeros sábados. Los niños tenían una grandísima devoción, un amor ardiente por el corazón inmaculado de María, y fue a partir de una aparición en la cual la Virgen extendió sus manos, infundió en el pecho de los niños unos rayos que salían de ella. Entonces, en ese momento los niños sintieron en su corazón un amor ardiente hacia el corazón inmaculado de María que les seguiría durante toda su vida. Jacinta repetía con frecuencia muchísimas jaculatorias en referencia a la Madre, como por ejemplo: dulce corazón de María, ser la salvación mía. En varias ocasiones Jacinta tuvo alguna que otra visión. Tuvo 2 visiones relevantes, una del Santo Padre, sin conocerle siquiera, sin saber quién era, en la que veía cómo sufría mucho y le perseguían. Y otra visión también tuvo de la guerra, con muchísima gente muerta y casas arrasadas y muchísima tristeza. Finalmente, solo decir que el amor de estos niños por Dios y nuestra Madre era tan grande que ninguna pena, ninguna molestia, ninguna penitencia, ninguna mortificación les causaba angustia. Al revés, la ofrecían con toda la paz, con todo el cariño para la salvación de las almas. Pues habían visto cómo padecían las almas, cuál desgraciadas eran en el infierno, que eran capaces de hacer cualquier cosa para que no bajaran al infierno. Y esto estamos hablando de niños de 6, 7 y 9 años. O sea, una barbaridad que realmente, como hemos comentado antes, nos ha de hacer reflexionar. Antes de las apariciones de Fátima, la amistad que unía a Francisco con Lucía era solo porque eran primos. Francisco, al contrario que Jacinta, tenía un carácter pacífico y condescendiente.
Cuando en los juegos algún chico se empeñaba en que él era el ganador, cedía sin rechistar, limitándose a decir: «¿Piensas que tú has ganado? Está bien, no me importa». A pocos chicos les gustaba jugar con él, porque perdía casi siempre. La propia Lucía confiesa que simpatizaba poco con él, porque su naturaleza tranquila la ponía nerviosa. Lo que más le gustaba a Francisco cuando iba con las ovejas a pastorear al monte era sentarse en la roca más alta y tocar la flauta o cantar. En ninguna de las apariciones Francisco pudo oír lo que Jacinta y Lucía hablaban con el ángel y la Virgen, por lo que después de cada aparición tenía que preguntarlas qué les habían dicho. En la primera aparición del ángel, Francisco se arrodilló al igual que Jacinta y Lucía, pero la oración que el ángel les enseñó: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman», la aprendió de tanto oírsela rezar a Jacinta y a Lucía. En la segunda aparición del ángel, junto al pozo de Arneiro, propiedad de los padres de Lucía, el ángel les pide que hagan oraciones y sacrificios en reparación por los pecados con que Dios es ofendido, y también de súplica por la conversión de los pecadores. En la tercera aparición del ángel, en Loca do Cabezo, el ángel se presentó con un cáliz, y sobre él una hostia de la que caían gotas de sangre dentro del cáliz. Nos dice Lucía que en esta aparición la presencia de lo sobrenatural fue muy intensa, y que durante muchos días Francisco ni siquiera se atrevió a hablar. Luego dijo: «Me alegró mucho ver al ángel, pero lo malo es que después no somos capaces de nada, yo ni andar». La aparición de la Virgen les volvió a introducir una vez más en lo sobrenatural, pero de una manera más suave. En lugar del abatimiento en el que quedaban después de las apariciones del ángel, con las apariciones de la Virgen quedaban con una gran paz y alegría. En la primera aparición de la Virgen en Cova da Iria, Jacinta y Lucía dijeron a Francisco que la Virgen les había dicho que irían al cielo, pero que él antes tendría que rezar muchos rosarios. Francisco se puso muy contento por la promesa que la Virgen les había hecho, y desde ese día tomó la costumbre de separarse para rezar él solo el rosario. En esta aparición fue la primera vez que la Virgen abrió sus manos comunicándolos una luz que penetró en sus pechos, haciéndoles ver a Dios en ellos mismos. Días después, Francisco dirá a Lucía: «Gocé mucho al ver al ángel, pero más aún me gustó Nuestra Señora. Con lo que más gocé fue ver a nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos introdujo en el pecho. Gozo tanto de Dios, pero Él está tan disgustado a causa de tantos pecados. Nunca debemos cometer ninguno». También en Cova da Iria, la Virgen les dijo: «A Jacinta y a Francisco me los llevo en breve, pero tú quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Y después de decir esto, abrió sus manos y les volvió a comunicar la luz. En ella, Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo, y Lucía en la que se esparcía sobre la tierra. Al terminar la aparición, Francisco preguntó a Lucía: «¿Por qué Nuestra Señora estaba con el corazón en la mano, esparciendo por el mundo esa luz tan grande que es Dios? Tú estabas con Nuestra Señora en la luz que descendía a la tierra, y Jacinta conmigo en la que subía para el cielo». Lucía le respondió: «Es que tú con Jacinta irás en breve al cielo, y yo quedo algún tiempo más en la tierra con el corazón inmaculado de María». Durante el mes de julio aumentó la afluencia de personas y también los continuos interrogatorios. Francisco sufría bastante con esto y se lamentaba diciendo a Jacinta: «Qué pena, si te hubieras callado nadie lo sabría». En una ocasión Lucía tuvo dudas de que fuese el demonio el que se les apareciese, y Francisco, para animarla, la dijo: «¿No viste a Nuestra Señora y a Dios en aquella luz tan grande?». En la tercera aparición, la Virgen abrió de nuevo sus manos,
y la luz penetró en la tierra, dejándoles ver el infierno. Francisco fue el que menos se impresionó con la visión, porque lo que más le había impresionado era el haber visto a Dios. Durante los interrogatorios en la prisión de Eurem, Francisco era el más animoso, y procuraba animar a Jacinta cuando lloraba por la añoranza de su madre y de la familia, diciéndola: «A madre, si no la volvemos a ver, paciencia, lo ofreceremos por la conversión de los pecadores». Francisco era de pocas palabras, y para hacer su oración y ofrecer sus sacrificios, le gustaba ocultarse para de rodillas rezar o pensar, como él decía, en nuestro Señor, que estaba triste por causa de tantos pecados. Cuando Lucía y Jacinta le echaban de menos, se ponían a llamarle. Entonces él contestaba desde detrás de alguna tapia o de algún árbol, donde estaba rezando de rodillas. Cuando iban a la escuela, a veces al llegar a Fátima, Francisco decía a Lucía: «Ahora tú vas a la escuela, yo quedo aquí en la iglesia junto a Jesús escondido. No vale la pena aprender a leer, pues dentro de muy poco me marcho al cielo. Cuando regreséis, pasad por aquí a llamarme». Cuando enfermó Francisco, los días que Lucía pasaba por su casa camino de la escuela, éste la decía: «Ve a la iglesia y saluda de mi parte a Jesús escondido». Los sufrimientos que Francisco padecía por su enfermedad siempre los ofrecía para consolar primero a nuestro Señor y a Nuestra Señora, y después los ofrecía por los pecadores y por el Santo Padre. Un día que Lucía fue a verlo, lo encontró muy contento y le preguntó que si estaba mejor. Él la dijo: «No, me siento mucho peor, ya me falta poco para ir al cielo. Allí voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora». Una madrugada, estando ya Francisco muy grave, como iba a confesar y a comulgar, pidió a Jacinta y a Lucía que le dijeran pecados que hubiera cometido, por si no se acordaba de todos. Ellas le dijeron los que recordaban. Al día siguiente se confesó y al siguiente día comulgó. Ese día, Jacinta y Lucía lo pasaron junto a la cama de Francisco. Por la noche, Lucía y Francisco se despidieron de esta manera: «Francisco, adiós. Si fueras esta misma noche al cielo, no te olvides de mí». «No, no me olvido, no. Quédate tranquila». «Entonces adiós, Francisco. Hasta el cielo». «Adiós, hasta el cielo». Y al cielo voló al día siguiente. Era el 4 de abril de 1919.